¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Iván, soy estudiante del profesorado en Comunicación Social en nuestra facultad. Y en este caso, bueno, tengo el placer de darles la bienvenida a nuestro primer video, que va a tratar sobre el módulo de organización universitaria que tiene el manual del ingreso. Bueno, en primer lugar, les quería contar que yo formo parte de Sociales Grande, que es una organización estudiantil, pero que también involucra a graduados, a docentes, distintos actores y sectores de la vida universitaria, que fundamentalmente, bueno, la conformamos con el objetivo de canalizar las distintas ideas, propuestas, reclamos que van surgiendo de los estudiantes y de distintos sectores de la comunidad universitaria a lo largo de, bueno, a lo largo de nuestro recorrido en la universidad. Esto lo remarco también porque es importante, ya que vamos a ver que la participación estudiantil o la participación democrática en los distintos sectores de la universidad digamos, tiene su historia y fue fundamental para conformar lo que es la organización universitaria tal cual la conocemos hoy. Eso lo vamos a ver ahora cuando repasemos un poquito, pero antes me interesa también remarcar una idea que a mí me parece central, porque muchas veces, y quizás muchos de ustedes o muchas de ustedes, no sé, entran en la facultad pensando que, no sé, ingreso por esta puerta, dentro de 4 o 5 años tengo un título, salgo por la otra puerta y continúo con mi vida individual, como si la universidad fuese un mero instrumento educativo, un mero instrumento para que cada uno cumpla sus objetivos individuales en la vida, pero a veces se naturaliza, es como si estuviese ahí porque sí, eh, como si no tuviese un proceso histórico que la conformase tal cual la entendemos hoy. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tiene que ver con que nosotros tenemos en Argentina universidades públicas gratuitas y nuestro vecino Chile o Colombia tienen que pagar impuestos, digamos, tienen que pagar un arancel para poder hacer una carrera universitaria y muchos de ellos se vienen a estudiar acá. Esto tiene que ver con los procesos históricos que se fueron dando en los distintos países. Como, bueno, vamos a repasar bien ahora, nuestro país tuvo un siglo pasado bastante turbulento, cargado de dictaduras, y esto influyó muchísimo en lo que fue el desarrollo de la organización universitaria y la vida universitaria hasta el día de hoy. Pero bueno, les comentaba esta idea de no naturalizar la universidad como un mero instrumento donde uno entra por una puerta, dentro de 5 años tiene un título y se va por la otra. La realidad es que la universidad, tal como la conocemos hoy, tiene su historia, es producto de disputas entre proyectos de país que se fueron dando a lo largo de este último tiempo, y es también tal cual es porque tuvo un elemento fundamental que es la participación estudiantil, la participación docente y las distintas instancias en las cuales se intenta democratizar y avanzar en derechos y avanzar en las formas de cogobierno, por ejemplo, para conocerla como la conocemos hoy. Vamos a ver que como estudiantes no somos meros objetos que reciben conocimiento, sino que podemos ser sujetos activos y a lo largo de nuestra historia fuimos sujetos activos en la conformación de las universidades, en la posibilidad de que se difundan ideas libremente, en las luchas contra las dictaduras. Digamos, como estudiantes tenemos un rol importante e incluso eso se reconoce desde hace ya más de un siglo en lo que es el cogobierno universitario. Como ustedes, bueno, como decía recién, a veces uno naturaliza la universidad, piensa que es algo que está ahí y ya. La realidad es que si uno se pregunta cómo se eligen las autoridades de una universidad, hoy en día podemos ver que a lo largo de esas luchas se logra un proceso realmente democrático, en el cual estudiantes, docentes y no docentes y graduados influyen en la conformación de las autoridades de la universidad. Con lo cual, nada, esta primera idea tiene que ver con que la universidad es producto de un proceso histórico y los estudiantes fundamentalmente no somos sujetos pasivos que reciben conocimiento, sino que somos sujetos activos en la construcción de la universidad y en la construcción del conocimiento también. Pero bueno, ahora arrancamos más estrictamente con lo que dice el módulo. Empecemos, bueno, por un repaso histórico. Bien, durante el siglo XX, decíamos, fue un periodo bastante turbulento para nuestro país. Quienes hayan hecho historia en el secundario o les interese nuestra historia simplemente, recordarán que estuvo plagado de dictaduras,
periodos de democracia fallidas, como la década infame, o durante la proscripción del peronismo, los gobiernos radicales muy débiles ante el poder de los militares. Y en este marco, la universidad tuvo distintos cambios, siempre acomodados o siempre relativos a los intereses del gobierno o del poder de turno que regía en nuestro país. Pero bueno, eso es el siglo XX, eso es en el siglo XX. Las primeras universidades datan de un tiempo atrás. La primera fue la Universidad de Córdoba, fundada en 1613 por la Orden de los Jesuitas, que es una orden que depende de la Iglesia Católica, del Vaticano, y se funda previo a la fundación de nuestro país, se funda en el Virreinato del Río de la Plata, con lo cual es una universidad muy antigua, tiene ya 400 años de historia. En ese sentido se funda para la formación religiosa, pero después aparece la Facultad de Derecho y se van desarrollando distintas carreras. Después le sigue la UBA, la Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821 por el gobernador Martín Rodríguez, que bueno, después empieza a contar con departamentos que serían lo que hoy conocemos como facultades. Posteriormente se establece la Ley Avellaneda, recibe ese nombre porque fue propuesta por Nicolás Avellaneda, en 1885, que regula estas dos universidades y sienta las bases de lo que después va a ser el tipo de organización universitaria, en este caso dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. Las bases básicamente eran que cada universidad debía estar regida por un rector, acompañado por una asamblea universitaria donde estuviesen representados distintos sectores docentes, posteriormente también estudiantiles, como les contaba recién, después un consejo directivo y dividido en facultades. A veces es medio confuso, sobre todo cuando recién entramos a la universidad, hablamos de facultad y universidad como si fuesen sinónimos, en realidad hay una diferencia. La Universidad de Lomas, por ejemplo, es por una totalidad académica que está compuesta por partes, por unidades académicas. Serían las facultades, tiene 5, las facultades sociales, derecho, agrarias, económicas e ingeniería. Cada facultad tiene su decano y la universidad tiene el rector, que sería la autoridad máxima. Hay además, tal como lo establecía la ley Avellaneda, una asamblea universitaria que está compuesta por representantes de docentes, estudiantes y no docentes. Bueno, como verán, esto más o menos se mantuvo, pero en realidad tuvo sus idas y vueltas. Posteriormente a la ley Avellaneda, en la Universidad de Córdoba, justamente, que decimos que fue la más antigua de todas, se da un hito de lo que son las luchas universitarias y las conquistas, tal como las conocemos, que sientan más fuertemente las bases democráticas de la universidad tal como la conocemos hoy. Es la famosa reforma universitaria de 1818, que se da en la Universidad de Córdoba, primero por algunas protestas en la Facultad de Medicina, contra las designaciones docentes y demás, pero se termina extendiendo a toda la universidad y termina cuestionando el sistema de enseñanza universitaria. Algunos, bueno, posteriormente hay una huelga estudiantil, docente, esto igual lo tiene en el texto, termina interviniendo el gobierno nacional y se terminan logrando, digamos, algunos de los, principalmente, por ejemplo, el gobierno tripartito, que incluye la participación que les contaba de los estudiantes en las decisiones de la universidad, pero también la autonomía universitaria en cuanto a recursos, política, manejo docente, es decir, sin influencia directa del gobierno o de otras autoridades dentro de esas áreas, y también se plantea la gratuidad, se plantean las cátedras libres y demás. Esto fue muy importante porque, como les decía, sentó las bases del gobierno tripartito, que es tal cual lo conocemos hoy. En este periodo, entonces, se crean también las universidades del Litoral, Tucumán, y La Plata, una de las más quizás conocidas para nosotros por nuestra cercanía, entre otras. Sin embargo, fue un periodo en el cual las universidades seguían siendo para una élite, para esa clase media, quizás ligada al puerto, más con trabajos administrativos, que surge con el irigoyenismo, pero seguía siendo evasiva para las clases populares, para los hijos de los trabajadores. Esto, sin embargo, se revierte luego del proceso de industrialización que se va dando en nuestro país, la llegada del peronismo como un
un gobierno que expande los derechos, sobre todo a los trabajadores, y que legisla muchas cuestiones que están incluso vigentes hasta hoy en día en cuestión de derechos laborales. Esta ampliación, esta masificación, esta mejor calidad de vida de los trabajadores, luego deriva también durante el peronismo en uno de los hitos de la historia universitaria de nuestro país, que es la sanción del decreto en 1949, que garantiza la gratuidad universitaria. Esto fue vanguardia en su momento, hasta hoy en día, bueno, mencionamos el ejemplo de Chile y Colombia recién, a nivel regional fue realmente importante, y generó que la matrícula, bueno, el decreto fue del 49, pero en 1947 la matrícula universitaria era de 50.000 inscriptos en nuestro país, y en 1955 era de 140.000, con lo cual hubo una gran ampliación, y bueno, esto fue un hito importante, como lo decíamos, al igual que la reforma universitaria. También hubo otras legislaciones, se creó la Universidad Obrera Nacional, hoy conocida como UTN, y también hubo otra legislación que modifica la ley de Avellaneda, y acá entramos en una cosa medio de marchas y contramarchas respecto a las legislaciones, pero básicamente le daba más atribuciones al Poder Ejecutivo a la hora de elegir a los rectores, pero también ordenaba la cuestión de la cuestión de cómo debían ser los manejos al interior de las universidades en cuanto a procedimientos, y bueno, después también daba becas a los hijos de trabajadores y demás. En este sentido hubo una ampliación importante de derechos respecto de las universidades para mayor cantidad de gente. Y después, hablando de marchas y contramarchas, tenemos el golpe del 55, donde se derroca al general Perón, comienza la dictadura de Aramburu, comienza un periodo bastante represivo, después hay algunos gobiernos democráticos, después viene Onganía, se deroga la ley del peronismo, se restituye la ley de Avellaneda, después se reemplaza por un decreto que habilita la creación de universidades privadas, esto durante el gobierno de Aramburu, que sería la primera dictadura. Después viene la dictadura de Onganía, que es quizás uno de los momentos más represivos, previo a la dictadura del 76, para la militancia, para la política estudiantil o para las universidades. Se prohíbe directamente la participación estudiantil en cuestiones políticas o cuestiones de demandas y demás. Se interviene en las universidades con rectores del Poder Ejecutivo, se anula, o sea, dependientes del gobierno, se anulan las asambleas universitarias, el gobierno. Realmente es un periodo en el que se torna bastante densa la cuestión. Es el periodo donde se da la famosa Noche de los Bastones Largos, dado que la UBA, la Universidad de Córdoba y distintas universidades, sus docentes y estudiantes se oponen, digamos, se oponen claramente a estas medidas, y en la UBA se da la famosa Noche de los Bastones Largos, donde la dictadura de Onganía manda a reprimir a estudiantes y docentes, los detiene, los lleva presos, etc. También en este periodo se da un dato que es importante para nosotros, que es la conformación de la Universidad de Lomas. Esto se da a través de una idea que tenía incluso la dictadura de empezar a descentralizar de las grandes ciudades a la población universitaria, dado que eso generaba, digamos, a ver, mayor población universitaria en las grandes ciudades, generaba más agitación estudiantil y era más problemático para que las dictaduras pudieran mantener el control. Bueno, Tacchini en ese momento presenta un plan de nuevas universidades nacionales, se presenta la de Lomas como una posibilidad, y en el 72 es aprobado y se crea nuestra Universidad de Lomas. Si bien el contexto en el que se crea era bastante adverso, luego esto va a ir cambiando. Ya en 1973 vuelve la democracia a nuestro país con el triunfo del gobierno de Héctor Cámpora, muchísima participación de la juventud, sobre todo la juventud que fue muy reprimida durante los años anteriores, empieza a adherir al peronismo por una cuestión de rebeldía con las dictaduras, de reivindicación de los derechos obtenidos por generaciones anteriores, y hay una fuerte participación política, estudiantil y demás.
Bueno, en este periodo se normalizan las universidades, pero al poco tiempo, en el 76, no, perdón, al poco tiempo muere Perón, queda a cargo López Rega, y en el 76, bueno, hay un nuevo golpe de Estado, asumen Videla, Agosti y Macera como la junta militar que va a gobernar el país, el periodo quizás más oscuro de nuestra historia. Se vuelven a anular las leyes normalizadoras del gobierno anterior y se vuelve a pasar todo el control de las universidades a manos de la dictadura militar. Luego, con la vuelta de la democracia, se anula, se vuelve a normalizar, usaba mucho la palabra normalizar todos, Alfonsín también, se vuelve a normalizar la situación de las universidades, se vuelven a intervenir de manera provisoria hasta que haya una legislación de fondo. Esta legislación llega en 1995 y es la legislación vigente hasta el día de hoy, es básicamente la Ley de Educación Superior, que establece distintas cuestiones que las vamos a repasar rápidamente. Es la primera ley, por empezar, que regula la totalidad de la educación superior de nuestro país, no solo el sistema universitario. También tiene la particularidad de que se da en el medio de la ola neoliberal de los 90, durante el menemismo, dijimos 1995, y bueno, es cuando se pone en cuestión las aptitudes del sistema universitario como abierto, expandido, inclusivo, y se empiezan a ver cuestiones más relativas a la calidad educativa, a la evaluación. Se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, que es la encargada de calificar y aprobar todos los planes de estudio, todas las carreras y distintas cátedras que se implementan en las distintas universidades de todo el país. También es la primera ley que regula el cogobierno universitario, reconoce las cuestiones de autonomía, el rol indelegable del Estado a la hora de prestar, y acá hay otra controversia también, prestar el servicio de educación superior, no lo reconoce como un derecho, lo cual también tiene que ver con estos debates que decimos respecto del modelo universitario que se quiere y que se da en el medio de una ola neoliberal que no solamente ha atravesado nuestro país, sino todo el continente. Bueno, es además, bueno, establece también que el único que puede intervenir en la universidad pública es el Congreso Nacional, es decir, donde están representados digamos, todos los sectores políticos del país, no el Poder Ejecutivo Nacional, como ocurrió tantas veces en estas marchas y contramarchas. Y bueno, finalmente, para ir cerrando, hicimos todo este repaso. Quería dar un dato más que tiene que ver que entre 2007 y 2016, eso también lo tiene en el texto, se creó la mayor cantidad de universidades en nuestro país en un lapso de tiempo muy corto, lo cual contribuyó a una gran expansión del sistema universitario, de la matrícula universitaria, y también generó que haya universidades en todas las provincias del país, y sobre todo también en nuestro conurbano, donde está la mayor concentración poblacional del país, que haya distintas universidades con distintas carreras que no compiten entre sí. Si uno ve las carreras de la Universidad de Lomas, no compiten con las de Lanús no compiten con la de Almirante Brown, y eso genera que muchos estudiantes, en vez de irse a estudiar a La Plata o a la UBA, puedan estudiar cerca de su casa, lo cual fue un avance muy importante. Dijimos entre 2007 y 2016. Después, bueno, hubo algunos cuestionamientos que por suerte no pasaron digamos, a grandes modificaciones. Bueno, y en este marco, recordar nuevamente que bueno, nuestra universidad, la Universidad de Loma, fue la primera del conurbano, fundada en el 92. Contribuyó también a esta descentralización de la que hablábamos. Yo tengo acá, bueno, están en el texto anotados algunos datos. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, de 80.000 alumnos, 23.000 eran del conurbano bonaerense para ese tiempo. En la Universidad de La Plata, el 70% eran del Gran Buenos Aires y el interior del país. Nuestra universidad contribuyó a esa descentralización, fue pionera en este proceso, y bueno, esto nos tiene muy orgullosas y orgullosos, y esperamos que, digamos, poder compartir esto con ustedes y que empiecen a sentirse parte de esta comunidad. Y bueno, nada, desde ya, de mi parte y de parte de Sociales Grande, vamos a estar acompañándolas y acompañándolos
en todo este proceso. Y bueno, pueden contactarnos para lo que necesiten, seguramente estén en nuestras redes sociales en la edición del video, y si no, las pueden encontrar fácilmente, @socialesgrande es el Instagram. Y bueno, esperamos que tengan un buen arranque en el curso de ingreso, que se sientan parte tanto como nosotros de esta comunidad, y que nos podamos conocer y vernos las caras presencialmente muy pronto. Así bueno, muchas gracias por su atención.